Ahí estamos. Bueno, ahí está grabando la clase del jueves 10. Bueno, vamos a ver si alguno de los alumnos tiene para compartir el trabajo práctico, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo los ajustes que hay que hacerlo. A ver, ¿quién quiere presentar el trabajo práctico, chicos? Así todos escuchamos. ¿Tiene alguien? ¿Nadie quiere leer su trabajo práctico, chicos? Profe, yo enseguida, yo voy a bajar del aula porque yo estoy con mi celular. Yo bajé, digamos, yo hice mi trabajo a través de la compu, pero entro al aula, bajo y después le leo mi trabajo. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir el trabajo práctico? Igual yo lo voy a corregir, pero está bueno por acá poder hablar entre todos, así todos vamos conociendo la diversidad de adultos mayores que hay, ¿no es cierto? ¿Alguien? ¿Por qué no se animan, chicos? Anímense. Profe, yo le comento un poquito el mío. Sí, para eso estamos. ¿Mm? Bueno, yo estoy trabajando con un adulto mayor de 65 años Bien. que empezó a contar un poquito de su vida, que es una persona muy activa y que en su diagnóstico, digamos, él ya no fue a jugar más el fútbol y fue diagnosticado hipertensión arterial. Bien. Fue como un pico de presión, digamos. O sea, él se cuidaba, pero no mucho, digamos, en su vida. Él tomaba mucho, hacía su salida con amigos, digamos. Ay, profe, mi perro. Y que actualmente vive con su pareja y sus hijos. Y después que tiene un tratamiento médico, hice algunas nomás de sus medicaciones. Y después, ¿qué más? Y que el médico le hace caminar 20, 30 minutos diarios y que le puso antecedentes patológicos, diabetes, y que usted dijo que teníamos que poner los accidentes que tuvo, digamos, en su vida, y yo le puse que él se dislocó el dedo y se le salió la uña por completo y que se hizo una malformidad en su uña. Bien. O sea, no creció normal, pero no manifiesta dolor. Perfecto. Te hago una pregunta. ¿Él es hipertenso y qué otra patología dijiste que tiene? Ninguna, esa es la única que le diagnosticaron, pero como antecedentes, digamos, o sea, como generitarios, digamos, diabetes, pero él no tiene diabetes. Bueno, ¿y vos cómo lo ves en su aspecto físico, en los cambios relacionados con la vejez? ¿Él está cuidado, está mantenido, está bien en peso? ¿Cómo lo ves? Y él es una persona muy sociable, él no tiene, o sea, es muy alegre, se relaciona con mucha gente, le gusta pasar tiempo en familia. Después el tema de que le diagnosticaron, por ejemplo, él no puede tomar ni puede comer asado, sí, pero se cuida, digamos, con la comida. Él era una persona que bebía, pero no mucho, digamos, más o menos moderado. Pero después del diagnóstico médico ya no bebió más, digamos. Se empezó a cuidar. Bien. En cuanto al peso, Sí, tiene 80 kilos él. está bien, digamos, para él. Sí, está bien. Bien. ¿Qué medicación toma? ¿Cómo es con las actividades de la vida diaria? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo pudiste ver eso? Y él es una persona muy independiente, digamos. No tiene ningún problema, hace sus actividades diarias, camina de 30 a 40 minutos por día, lleva una dieta equilibrada, digamos. Y le diagnosticaron Alpeltran, toma 2 pastillas por día esa, y la otra, Nevinbolol, ¿puede ser? Sí, bueno, sí, para la presión, digamos, la presión y puede ser capaz algún diurético. Sí, y con eso él lleva todos los meses su control, digamos,
y ahí va mejorando, pero están tratando de a poco sacarle, digamos, la medicación. Bien. ¿Y su entorno familiar, cómo es su ámbito social, digamos, o familiar también? Muy agradable, él no tiene problema. Lo que tiene que, por ejemplo, es una persona que se pone nerviosa por cualquier cosa, digamos, y eso por ahí hace que le suba un poco la presión. Pero él nomás se pone nervioso por cualquier cosa, pero con la medicación él está bastante bien, no tiene problemas, es una persona muy sociable que le gusta compartir en familia, Bien, disfruta de sus nietos. dentro de la clasificación de adulto mayor, es un adulto mayor joven, digamos todavía, con una patología crónica, porque va a ser crónica, la hipertensión arterial, ¿sí? De todos modos, la hipertensión arterial es una, acuérdense que es una enfermedad de riesgo cardiovascular, es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? La hipertensión arterial, que si no se la controla puede llevar a otras patologías graves, ¿sí? Patologías coronarias, patologías o accidentes cerebrovasculares o patologías cerebrovasculares, así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, ahora yo lo enmarcaría a él, digamos, dentro de lo que es un paciente, digamos, sano no es, pero dentro de lo que sería un anciano joven sano con una patología crónica, ¿sí? Porque no tiene patologías, tiene una patología que no es cualquier cosa, que es la hipertensión arterial, pero está controlada, ¿sí? Está mantenida, y si sigue en ese ámbito, está bien, pero si no, acuérdense que la hipertensión arterial hay que tener mucho cuidado porque es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces eso sí pasaría a ser grave. A veces, muchas veces, la hipertensión arterial es la puerta de entrada a muchas otras patologías graves, y por lo cual va a sufrir el paciente de acá en adelante, digamos, puede llegar a sufrir 15, 20 años, y tener después patologías agregadas, ¿sí? Pero generalmente la hipertensión arterial es la puerta de entrada. Si él tiene un antecedente familiar, hereditario, genético, de diabetes, tiene que cuidarse, y eso es algo que vos le tenés que decir, tiene que cuidarse especialmente, porque, como se dice comúnmente, tiene todos los números del sorteo son de él, ¿eh? ¿Se entiende? O sea, tiene que cuidarse, porque si no, ese factor grave que es la hipertensión arterial puede desencadenar en diabetes, en alguna enfermedad metabólica, cardiovascular, lo que sea, ¿sí? Entonces digamos, vamos a ponerle que es un anciano sano, joven sano, con una enfermedad crónica controlada, ¿sí? Digamos que no es un anciano sano, pero tampoco es un anciano frágil, ¿sí? Sino que es un anciano con una enfermedad, una patología crónica controlada hasta ahora, ¿sí? Bien, ¿alguien más que quiera, bueno, de todos modos vamos a seguir trabajando con él? ¿Alguien más que No, quiera? ¿Sí? Gutiérrez, Perfecto. Gutiérrez A ver, Alexandra. ahí ya le digo, Bueno. le voy a leer. Ujú. Yo hice sobre mi abuelo. Bien. El nombre es él, García José de los Santos. Ujú. Nació el 11 de octubre del año 1929. Bien grande, ¿eh? Sí, nacionalidad es argentina. Su provincia es Corrientes. Su localidad es General Paz. Y después, digamos, vino a vivir acá, a Resistencia. 92 años tiene. ¿Cuánto? 92. Sí. Bueno, le cuento la historia y ahí, porque mi abuelo es de más edad para nosotros, hasta él mismo dice. Bueno, la enfermedad tiene hipertensión, tiene cataratas, enfermedades del corazón, quíster en los riñones, y fue operado de la próstata
y tiene demencia, por ahí la agarra, así que no se acuerda las cosas, o que se quiere ir, y cosas así, muchas cosas pasan. Bueno, Perdón, yo te hago le, una pregunta. Alzheimer no sí, es, ¿no? Es demencia no, senil. no, 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 porque le pasa unas horas nomás y después ya vuelve a la Bueno, normalidad. con respecto a eso le cuento algo, para eso está esta descripción, ¿no? Para que vayamos aprendiendo. Normalmente la demencia es una cuestión fisiológica ya determinada. Pasados los 90, nuestro cerebro va envejeciendo tanto que obviamente tiene muchas lagunas y tiene episodios de demencia senil, fisiológica, digamos, por decirlo así. Yo tenía a mi abuela que falleció un mes antes de cumplir 100 años y ella estuvo bien hasta los 95 quizás, ¿sí? Que estuvo bien lúcida, lúcida, y un día empezó con episodios también así, de que se olvidaban las cosas, o que tenía como algún tipo de delirio, porque decía, un día empezó a decir, no, pero tengo que cocinarle a tu abuelo, y mi abuela había fallecido hacía como 30 años más o menos, ¿no? Y entonces ahí empezó el tema que nos dimos cuenta, pero es una cuestión normal, fisiológica, que se enmarca dentro de lo que es demencia, pero no es el Alzheimer, ¿no? Que es una de las demencias más graves. Continuamos nomás, Alexandra. Bueno, bueno, yo le puse así como un relato, le escribí, le puse, él es mi abuelo, un gringo de ojos claros, mide más de 2 metros, siempre fue un hombre muy alto, solamente que ahora se encogió por su edad. Por suerte no tiene lo que se dice joroba. Las uñas le gusta tener largas. Su vestimenta siempre es así como está en la foto, por ejemplo, que usa pantalones de vestir, eh, pullover, eh, se baña 2 veces al día, él solito, sin ayuda de nadie, y le encanta bañarse con agua fría, agua caliente, por ahí, nomás si hace mucho frío, pero él es así, se acostumbró así. Se olvida de las cosas, por ejemplo, cuando guarda algo, se acuerda mucho de su pasado, siempre, siempre al que va a visitar, digamos, siempre el que va a visitarle, él ya le cuenta todo lo que hacía antes, en lo que trabajaba y cómo se crió. A veces tiene dolor en su ojo izquierdo porque tiene catarata y que no le pueden operar porque ya es un hombre muy grande, digamos, por su edad. Em, em, Justo me molestó mi hija, pero Todo bien. eh, porque justo la letra es re chica. A ver, a veces tiene bueno, y bueno, no le pueden operar, lo mismo pasa con su riñón, tampoco le pueden tocar porque ya es muy grande y se puede complicar en la cirugía. Y hace 15 años le supieron operar de la próstata, y en el año 2018 le agarró un infarto y un vecino le hizo RCP y se lo llevó de urgencia al sanatorio, y ahí le pudieron salvar, digamos, gracias al RCP le pudieron salvar la vida. Y en ese momento no nos dieron mucha esperanza de que él iba a vivir porque la presión tenía 20 y no se le bajaba. Y, y bueno, y después de eso, él salió, re bien salió. Y digamos, él es una persona que él sabe que él está viejo ya, y sabe que puede llegar un día y él muera, digamos, no tiene miedo a la muerte, él es consciente de eso. Y acá, por ejemplo, le cuento un poquito la historia de él. Él se crió con sus abuelos y un hermano en el campo. Su edad no sabemos bien porque antes se anotaban cuando ya eran bastante grandecitos. Él dice que él se hizo por primera vez su documento cuando tenía 6 años por ahí. Eh, O sea que capaz que tenga más de 92, capaz que esté sí, llegando a sí, sí, los sí, 98 por porque ahí. dice que, sí, porque dice que ellos, por ejemplo, vivían en el campo con sus abuelos, y lo único que ellos hacían era criar lo que sería ganados, eso,
y cultivaban, y ellos solamente no era necesario ir, digamos, a comprar al pueblo más cercano, sino que ellos tenían todo ahí en su casa. Y ellos se pudieron anotar, pero ya de grandecito, que es como que lo del registro civil, iban a las casas, digamos, a las casas que estaban en los campos. Y Sí, ahí entiendo. ellos se anotaron, sí, porque sus abuelos, digamos, no se movían de ahí, no conocían nada, digamos, se criaron ahí en el campo nomás. Sí, así es. O Y sea, que él es muy longevo y a pesar de todas estas patologías tiene una muy buena genética, digamos, ¿no es cierto? Porque imagínense que es longevo, ya tiene 92 años, 92 años y se mueve solo y es fuerte y se baña con agua fría, entonces evidentemente es de esas personas que genéticamente tienen una muy buena genética, así que vos tenés una muy buena genética seguramente atrás también. sí, Y también mi tiene que abuela ver también, quizás, también tiene que ver con la alimentación que han recibido, ¿no? Las personas sí, allá cercanas a los 80, 90, 100 años tuvieron una alimentación natural muy diferente a la que tenemos nosotros y a la que tienen nuestros hijos, a lo que tendrán, porque la verdad que la manipulación genética de los alimentos y demás está destruyendo la humanidad y ellos tuvieron todos una alimentación más orgánica, digamos, que nosotros, ¿no? Así, o por más de que sí, se coma grasa y todo, era otra cosa, ¿no? sí, Eso y tiene bueno, mucho. sí, y por ejemplo, él dejó el campo, esa fue una herencia, digamos, que a él le tenía que tocar, pero el hermano agarró todo porque él vino para acá, para Vilela, a trabajar, porque a él le gustaba trabajar mucho, mi abuelo, él trabajaba en muchas partes, nos dijo que hasta en un circo se fue a trabajar, Mm, trabajaba en el hotel de Corrientes, el que está cerca de la Costanera, no sé cómo es que se llama, me olvidé el nombre. turismo. Eh, sí, es. Después también vino acá a Vilela, a un bar, a trabajar de cocinero, y ahí le conocí a mi abuela, y con mi abuela tuvieron 8 hijos, 4 varones, 4 mujeres, eh, y bueno, y somos una familia muy numerosa, somos más de 250 nietos, mezclados con bisnietos, eh, pero bueno, la relación que, que tiene él es más conmigo, con mi mamá, y con 2 tíos más y una tía. ¿Y Los él con otros quién hijos, vive? ¿Con quién vive él? él vive con mi abuela, él vive con mi abuela, al lado de la casa, en el nuevo terreno, vivo yo, y al lado de la otra parte de la izquierda vive un tío, y a 3 casas vive mi mamá y otro tío, O sea que digamos. están ahí relacionados todos. Bueno, ¿y cómo Sí, lo enmarcaríamos a él dentro de lo que es una tipología de vejez? ¿cómo sería eso, profe? ¿Cómo lo ¿Cómo le enmarcaríamos? ¿Es una persona, qué tipo de anciano es? ¿Anciano frágil? ¿Anciano? No, él es una persona, digamos que él no se queda quieto. Él a la mañana temprano se levanta, toma mate con mi abuela, toma su pastilla y después ya está haciendo algo sí o sí. Todos los días hace algo. ¿Qué medicamentos toma? Eh, Acá tengo anotado lo que sería los medicamentos: enalapril, Uh -huh, eh, aspirina, sí o sí toma todos los días, que es para el corazón, a Plazolam, uh -huh. eh, y amiodarona, que ese también es para el corazón. La, al Prazolam, ese creo que le dieron para como los nervios, parece, algo así. Prazolam sí puede ser Alplax. Bueno, yo te digo cómo lo enmarcaríamos a él. Él no es un anciano sano, de hecho que no, porque es polipatológico y es polimedicado, ¿sí? Sí, sí. Entonces es un anciano frágil por su patología, ¿no? Pero es totalmente independiente, ¿sí? Mm,
y con patologías crónicas también. Pero es una persona que por su edad, ¿sí?, puede manifestar alguna enfermedad aguda en cualquier momento, y más si está, por ejemplo, relacionado con su riñón, ¿sí?, con lo que es la bulimia, o sea, todo lo que tenga que ver con los líquidos corporales, y generalmente son susceptibles de infecciones, ¿no? Pero buenísimo porque él, más allá de ser polipatológico, polimedicado, es fuerte, evidentemente, es muy fuerte, pero no deja de ser, dentro de la tipología de vejez, un anciano frágil por estas patologías, ¿no? No significa, no siempre un anciano frágil tiene que ser aquel típico viejito que no pueda caminar y que se mueva, no, tiene que ver con otro tipo de fragilidad, ¿no? Tiene que ver con que por todo ese engranaje de patologías que tiene, una cosa se pueda complicar, y acuérdense que el tiempo en los adultos mayores es muy relativo. Así que generalmente esas personas que son muy fuertes, obviamente que esto no lo comentes con él, pero generalmente estas personas muy fuertes se desencadena algo rápido, ¿sí? Una patología rápida, sufren poco, ¿sí? Y generalmente suelen terminar así la vida, y está muy bueno que así sea, ¿no es cierto? Hace, hace poco lo llevé a control de su corazón y es como que me dijo la doctora, él tiene arritmia cardíaca y es como que me dijo, viste, que no es que tampoco va a vivir muchos años más, dijo, sino que es una bomba de tiempo. Claro, Así que así es, sí, así es, porque o sea, generalmente es muy excepcional la persona que vive más de 100 años, digamos, ¿sí? Son muy pocas personas que viven 100 años, generalmente en esta década a él se le va a desencadenar alguna de estas patologías, y puede suceder en cualquier momento, así que eso también tienen que hablarlo quizás con los familiares, con tu abuela, ¿no? Porque, o de un lado o del otro, tu abuela o tu abuelo, eso es muy frecuente que pase, ¿sí? Sí, profe, igual la mayoría de sus hijos saben, y la relación familiar, como le digo, somos nosotros nomás, porque con otros hijos es como lo mismo con los nietos. La única nieta cercana soy yo, y la que me hice cargo de ellos dos, ¿viste? Es tipo que yo hago las cosas que los hijos deberían hacer, por ejemplo, llevarlo al hospital, llevarla a control y cosas así, me hice cargo yo. Y bueno, Y, en todas bueno, las familias pasa eso, ¿eh? sí, y él vive con mi abuela, ahora él está con mi abuela, y mi abuela es la encargada de cocinarle, de todo eso. Así que siempre le da cosas que tenga muchas verduras, le hace caldudo, guiso, sopa, le da su leche, sí Como o la sí. típica alimentación que tenían antes, ¿no? Todos, digamos, con la que Sí, nos sí. criamos también, ¿no? Yo al menos, Él, ¿eh? por ejemplo, sí, cero onda la tecnología, él no conoce nada de eso. Vos le mostrás un celular y él te va a decir qué es eso. Sí, así. No, tampoco, capaz 3, 4 veces nomás hicimos que hable con otra persona por celular, pero no entendía nada, y bueno, pero él es cero onda en la tecnología, así que Sí, está, sí, está bien. tenemos para trabajar con él. Pero bueno, lo enmarcamos dentro, anciano frágil, polipatológico, polimedicado, ¿sí? Y independiente en su actividad de la vida diaria, lo cual está muy bueno. Buenísimo, vamos a alargar con, ahora que están todos, les digo, el parcial es el 24 de junio, el jueves 24 de junio, dentro de 14 días exactamente. Vamos a hacer con una plataforma que se llama Microsoft Form, ¿sí? Yo la semana que viene ya les voy a ir mandando un simulacro, vamos a hacer un simulacro, le voy a mandar 2 o 3 preguntas de cualquier cosa, para ver cómo se llevan con esta plataforma, ¿sí? Es una plataforma que tiene un horario de apertura y un horario de cierre, de bloqueo. Entonces, el día jueves a las 19:30 ustedes van a poder habilitar el examen, al jueves 24 el examen parcial, con preguntas multiple choice, preguntas a desarrollar y verdaderos o falsos, ¿sí?
y a la hora que yo determine, 1 hora, 1 hora y media, se va a bloquear, así que antes de ese límite tienen que cliquear enviar, ¿sí? Otra cosa que le decía hoy a su compañero, si por alguna razón pasa que se corta el internet o algo, ustedes tienen que tratar de ir haciendo capturas de pantalla, si es que están con un celular, y si están con una computadora, hagan capturas, saquen fotos a la computadora de las respuestas que van haciendo, porque de esa manera, si ustedes por algún motivo no me pueden mandar el formulario, por lo menos tienen las fotos de que hicieron el examen y me las pueden mandar, entonces yo les puedo corregir, ¿sí? Ha pasado este año y el año pasado que yo he podido corregir así alumnos que en algún momento se les bloquea algo y no me pueden mandar, y sin embargo hicieron el examen y yo les puedo corregir, ¿sí? Bien. Así que esto con respecto al examen. Vamos a hablar de un tema muy importante que se llama síndrome geriátrico, ¿sí? ¿Qué son los síndromes geriátricos? Son todas alteraciones que tienen muchos factores, o sea, multifactoriales de la salud, en múltiples sistemas, y que lo hacen al anciano vulnerable, ¿sí? Lo hacen vulnerable o lo hacen cada vez más frágil, ¿sí? Entonces son alteraciones multifactoriales de la salud que sufre un anciano, de múltiples sistemas, y que si tienen este tipo de alteraciones juntas, lo vuelven un anciano frágil o un anciano vulnerable, ¿sí? Que presenta síndrome geriátrico. Y generalmente pasa que muchos pacientes tienen todas estas patologías juntas. Empezamos con el primer síndrome geriátrico, que es el síndrome de inmovilidad, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de inmovilidad? Y es la disminución de la capacidad de desempeñar muchas actividades de la vida diaria, ¿sí? Y que tenga que ver con las funciones motoras, ¿sí? Se caracteriza porque hay una marcada tolerancia al ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que hace mucho movimiento, se agita rápido, hay una agitación excesiva, hay hipertensión arterial, hay una falta de aire, hay generalmente taquipnea, o si no alteración de los latidos, digamos, ¿sí? Hay una progresiva debilidad muscular también para hacer determinadas cosas que tengan que ver con la cuestión motora, digamos, y en casos de extremos de este síndrome de inmovilidad, hay pérdida de automatismos o pérdida de lo que son los reflejos posturales que imposibilitan la movilización, ¿sí? Este es el síndrome de inmovilidad. ¿Y qué es una inmovilidad? Es cuando baja la capacidad de movilizarse, de moverse, de trasladarse, de desplazarse el anciano, por muchas causas, ¿sí? Dentro de su entorno vital, puede ser dentro de su dormitorio, dentro de su casa, dentro del edificio, ¿sí? Y obviamente que lleva a la disminución de la capacidad de desarrollar actividades de la vida diaria, ¿sí? Para su cuidado y para su autonomía. Entonces empieza, con el síndrome de inmovilidad, empieza una cascada de eventos desafortunados en el adulto mayor, ¿sí? Lo que menos queremos es que un adulto mayor quede inmóvil, ¿sí? Porque a partir de ahí empieza generalmente la dependencia, ¿sí? Por eso este es un síndrome muy grave, ¿sí? Y la inmovilidad es uno de los mayores problemas que se presentan en el envejecimiento, ¿sí? Es uno de los mayores problemas. O sea, es muy importante que un adulto mayor, después, por ejemplo, de una patología aguda, que estuvo mucho tiempo en cama, o que vieron que les agarran patologías respiratorias que lo debilitan, entonces él tiene que estar en cama, o quizás de alguna cirugía que tengan y que tengan que estar en cama. Es muy importante que ustedes, como enfermeros, siempre le aconsejen rápido empezar a levantarse, ¿sí? Siempre hacerle movilizaciones, siempre tratar de sentarlo, de que haga cosas, porque una vez que el anciano se queda, es muy difícil
es muy difícil levantarlo, ¿no? Porque sufren rápidamente debilidad muscular, porque fácilmente se le disminuye el tono muscular, ¿sí? Entonces este síndrome de inmovilidad que le imposibilita hacer las actividades de la vida diaria, que le crean dependencia, es una de las peores cosas que le puede pasar al adulto mayor, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Un adulto mayor que presente ya un síndrome de inmovilidad es un anciano frágil, ¿sí? Es un anciano que a partir de cualquier momento puede desarrollar cualquier tipo de patología que tenga que ver con esta inmovilidad, ¿sí? Llámanse úlceras de cúbito, ¿no? Por presión, llámense infecciones urinarias, ¿sí? Llámense edemas en los miembros inferiores, o sea, se le hincha porque justamente no camina, mareo, pérdida del equilibrio, o sea, incluso patologías respiratorias por la acumulación de moco, lleva a que pase esto cuando hay un síndrome de inmovilidad, o sea, eso es el primer síndrome geriátrico y es uno de los más graves, ¿sí? Porque acuérdense que a partir de ahí comienza una serie de eventos, se desencadena una serie de eventos desafortunados para el adulto mayor, y uno de ellos es la dependencia. Bien. El trastorno de la marcha viene relacionado con este síndrome de inmovilidad, ¿sí? Que la marcha en el envejecimiento presenta determinados cambios, ¿sí? ¿Cuáles son esos cambios? Primero, se enlentece la marcha. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo son los cambios de la marcha de un adulto mayor? Se enlentece la marcha. Pasos lentos y pasos cortos, ¿sí? Se amplía la base de sustentación, ¿sí? Se disminuye la altura del paso. ¿Vieron que el adulto mayor camina como arrastrando los piecitos? ¿Sí? Arrastra los piecitos, no puede hacer el paso como hacemos nosotros, digamos, sino que él arrastra, siempre arrastra. La velocidad máxima no alcanza generalmente ampliando el paso a lo largo, sino ampliando el número de pasitos, ¿sí? Quiere ir rápido, ¿sí? No hace el paso, sino que hace cortito. Entonces, la velocidad máxima que puede alcanzar él lo hace aumentando el número de pasos, no el rango ni la amplitud de los pasos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Aparte ustedes lo pueden visualizar en sus mentes, digamos, ¿no? Bien, el centro de gravedad de los adultos mayores, que está cerca acá en la zona del ombligo para las personas, sube mucho, ¿sí? Se va para arriba y se va para adelante por la postura generalmente de ellos, y siendo más difícil mantenerse en equilibrio, ¿sí? Como hay un menor balanceo de brazos, ¿sí? Y hay una menor extensión también de la cadera, por eso los pasitos son cortitos, ¿sí? Y hay una menor elevación del pie, ¿sí? Generalmente ellos mueven los bracitos así, ¿sí? Hacen los bracitos así, no hay balanceo de los brazos, ¿no? Caminan así. Entonces, el centro de gravedad se va hacia arriba y se va un poco hacia adelante, y ellos compensan con un balanceo cortito de brazos, ¿sí? Esta es la característica de la marcha, ¿sí? En los adultos mayores. Entonces disminuye la altura, ¿sí? Son pasos cortitos, arrastrados, rápidos, ¿sí? Con elevación del centro de gravedad y con poco balanceo de brazos, ¿sí? Con poca flexión también de caderas, ¿sí? Y de rodillas también. Ellos no hacen el paso bien como tienen que ser, ¿no? Están limitados todas las articulaciones, ¿sí? La cadera en su extensión, la rodilla en su flexión. Entonces es una marcha muy característica que tienen los adultos mayores, y que viene a colación acá para contarles un poquito dentro de lo que es síndrome de inmovilidad. ¿Qué tipos de inmovilidad hay? ¿Sí? Cuando hablamos de síndrome de inmovilidad. Hay unas inmovilidades que pueden ser relativas o inmovilidades que pueden ser absolutas. Las inmovilidades relativas es la que el adulto mayor, es cuando un adulto mayor lleva una vida sedentaria, o sea, está quieto, puede moverse, pero es capaz de movilizarse
pero decide no hacerlo. Entonces su inmovilidad es relativa. A veces de vago, ¿no? No tiene inmovilidad, síndrome de inmovilidad, pero puede moverse. ¿Sí? Tiene capacidad de moverse, no tiene nada que se lo impida, ¿sí? Pero esto pasa muchas veces con los adultos mayores también, que tienen esta cuestión de reclamo quizás, entonces, y de victimización, que también pasa, entonces hay que saber mirar eso, ¿sí? Es como que es un reclamo que le gusta que lo atiendan, ¿sí? O demanda de afecto, de cariño hacia el hijo, hacia la hija, generalmente pasa eso, ¿sí? Entonces tiene una inmovilidad pero relativa, ¿sí? No es absoluta y no es real, digamos, ¿eh? Pero hay que tener cuidado porque esa inmovilidad que es relativa puede, de todas maneras, ser grave en algún punto, en algún momento. Y la inmovilidad absoluta es aquella que está cuando el adulto mayor está confinado en una silla o en una cama de manera crónica, ¿sí? Estando muy limitada su variabilidad postural, lo cual es muy malo, porque personas que están mucho tiempo en cama sufren determinadas patologías, o personas que están mucho tiempo de pie y no pueden pararse, aunque sea intermitentemente, también pueden sufrir muchas patologías circulatorias, respiratorias, renales, ¿sí? O de úlceras de decúbito, como les dije hoy, ¿sí? Son las más frecuentes, pero ni hablar de lo que es el equilibrio, el sostenimiento del equilibrio, ¿sí? Entonces, hay movilidades relativas y movilidades absolutas. ¿Cuáles son las causas que favorecen la aparición de inmovilidad? ¿Sí? Por ejemplo, la inmovilidad relativa generalmente la sufren muchos aquellos ancianos que tienen mucha ansiedad, ¿sí? Y que muestran muchas afecciones psicosomáticas. Entonces, por voluntad propia, generan ellos mismos disminución de su actividad, ¿se entiende? Para generar un poco de que atención en los demás, ¿sí? Generalmente son muchos adultos mayores que tienen afecciones psicosomáticas y muchos trastornos de ansiedad. Muchas veces pasa eso con una de las causas de inmovilidad, ¿sí? Otra causa que tiene que ver con una cuestión psicosocial es la jubilación. Ustedes saben que después de la jubilación a veces que muchos adultos mayores se quedan, se estancan, ¿sí? Y acuérdense que es un hito fundamental, trascendental en la vida del adulto mayor, en donde comienza, pregunta examen, comienza generalmente su vejez, por decirlo así, ¿no? Comienza a transitar su tercera edad, este hito fundamental que es la jubilación, que para muchas personas es un antes y un después en la vida, ¿sí? Y otra de las causas también de inmovilidad es la familia, ¿sí? La familia, la situación de abandono, o dos situaciones opuestas dentro del ámbito familiar, o el abandono, que lo lleva a tener estados depresivos, ¿sí? Y autoinmovilizarse, digamos, o si no, el otro estado opuesto, que es la sobreprotección que le da la familia al anciano. Entonces se siente cómodo y la familia no le deja hacer nada, lo cual no está bien para un adulto mayor, no está bien, ¿sí? Hay que mantenerlo activo, hay que, dentro de lo que pueda, hay que incorporarlo dentro de las actividades familiares, ¿sí? Porque si no, hay muchos adultos mayores que están muy cómodos con esa sobreprotección y eso no le hace bien, ¿sí? Enfermedades musculoesqueléticas son otra de las causas de inmovilidad, como por ejemplo artrosis, caídas, fracturas. Caídas y fracturas es un cuco dentro de los adultos mayores, porque hay un antes y un después de una caída o de una fractura, generalmente de cadera, que sufren los adultos mayores, porque de ahí comienza generalmente a veces es un sufrimiento en la vejez, ¿sí? Que lleva, como siempre digo, a una cascada de eventos desafortunadísimos, ¿sí? Entonces lo peor es una caída en el adulto mayor y suele pasar generalmente en el baño, generalmente con alfombras en la casa, generalmente con escalones,
¿sí? Con desclives en la casa, pasa eso, por eso hay que tener mucho cuidado en adaptar la vivienda de un adulto mayor, porque en las escaleras generalmente ocurre mucho en el baño, y la caída es en la calle, en las calles, es cuando el adulto mayor tiene que ir acompañado, o si no, tiene que ir con apoyos externos, llámese bastón, o un trípode, un bastón canadiense, o un andador, ¿sí? Porque es lo peor que le puede pasar a un adulto mayor, la caída y la fractura, ¿sí? Osteoartritis, la osteoporosis, que eso aumenta mucho el riesgo de las fracturas, ¿sí? Las artritis, cualquier tipo de enfermedad que altere su equilibrio, ¿sí? Que lo haga caer, enfermedades musculoesqueléticas estoy hablando, ¿sí? Después hay otro tipo de enfermedades que pueden provocar inmovilidad. ¿Cuáles son? Enfermedades mentales. La depresión es una, la demencia es otra, ¿sí? Enfermedades neurológicas, el popular accidente cerebrovascular con su secuela, que es la hemiplegia, ¿sí? Acuérdense que queda la mitad del cuerpo paralizado, cualquier tipo de enfermedad neurológica, enfermedad de Parkinson, o cualquier neuropatía periférica, como por ejemplo la diabetes trae mucha neuropatía periférica, ¿sí? Que son generalmente dolores muy fuertes en las piernas, dolores neuropáticos, con pérdida de la sensibilidad, y que lo llevan al adulto mayor a inmovilizarse, ¿sí? Otras enfermedades que llevan a este síndrome de inmovilidad son las enfermedades neurosensoriales, que pasa mucho y por lo cual el adulto mayor se siente muy, como muy frágil y muy inseguro, esa es la palabra, al momento de moverse, que es la pérdida de la visión, ¿sí? Generalmente la pérdida de la visión es una de las causas por el cual el paciente es muy frágil, y tiene una marcha muy lenta, ¿sí? Y pierde muchas veces también el equilibrio, o tiene accidentes de este tipo que le decía hoy más adelante, por la pérdida de visión. La pérdida de visión la hace muy vulnerable a un adulto mayor y que se mueve solo, ¿sí? Alteraciones vestibulares, o sea, el mareo, finalmente el mareo y el pérdida de equilibrio también llegan a causas de inmovilidad, cualquier tipo de enfermedad infecciosa, enfermedades pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es cuando el paciente no tiene resto para caminar, ¿sí? Entonces se va a ir confinando cada vez más, neumonías, ¿sí? Enfermedades infecciosas que generalmente lo dejan en cama y ahí se quedan, ¿sí? Obesidad extrema también lo lleva, enfermedades anémicas, las enfermedades anémicas o las enfermedades metabólicas lo llevan al paciente a mucha debilidad, entonces también lo confina mucho a estar inmovilizado, y enfermedades iatrogénicas, como por ejemplo, por ahí si hay infecciones hospitalarias, si estuvo en algún tipo de internación, y la iatrogenia medicamentosa, sino infecciones hospitalarias, la pueden llevar a mayor inmovilización al adulto mayor, barreras arquitectónicas, o sea, casas que no están adaptadas para ellos, o miedo a salir afuera porque se caen, eso también nos lleva cada vez más al adulto mayor a quedarse quieto, ¿sí? Hay escalas de valoración de la movilidad, eso lo vamos a ver cuando hablemos la clase que viene de valoración geriátrica integral, uno de los temas importantes que vamos a ir desarrollándolo la semana que viene como primera medida, pero vamos a seguir desarrollándolo durante todo el año en valoración geriátrica integral, o sea que, y quiero aclarar esto, que la valoración geriátrica integral que va a entrar dentro de este primer parcial va a ser una valoración geriátrica muy somera, ¿sí? No vamos a profundizar todavía. Bien, hay muchas escalas para hacer movilidad, para valorar la inmovilidad, que lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es el cuidado que vamos a tener que tener con este paciente dentro de los cuidados de enfermería?
Bueno, hay que evitar, obviamente, las causas de inmovilidad, o sea, que ustedes tienen que, como son promotores de la salud, tienen que ver todos los signos que van indicando que un paciente pueda entrar en este síndrome de inmovilidad. Hay que minimizar esas consecuencias, hay que coordinar con su médico, lo que ustedes puedan ver, hay que coordinar con el kinesiólogo, el rehabilitador o el terapista, también ejercicios de movilización para los adultos mayores, hay que aumentar la actividad física del adulto mayor, hay que hacer rehabilitación, hay que hacerle parar, hay que hacer cambios posturales si es que el mismo paciente está en la cama, hay que hacer movilizaciones de piernas, cambios posturales cada 2 horas, ¿sí? Cambiar todas las barreras arquitectónicas que se puedan para que el paciente pueda movilizarse tranquilamente dentro de su entorno, ¿sí? Y valorar también elementos auxiliares para que él se pueda mover, como bastones, ¿sí? Andadores, trípodes, ¿sí? Bastones canadienses, y obviamente monitorear al paciente, ¿sí? Hay que cuidar su aparato locomotor, hay que hacer movilizaciones activas, pasivas o activo-asistidas, como se llaman, hay que cuidar su postura cuando el paciente mismo está acostado, o hay que sentarlo cada tanto, ¿sí? Siempre también cuidando las posturas. Hay que hacer control de presión arterial, de pulsos cardíacos, ¿sí? Hay que, después, obviamente vamos a aprender a hacer cambios de movilizaciones, de acostado a sentado, de sentado a parado, de sentado en una silla común a una silla de ruedas. Hay que ayudarlos a desplazarlos, comenzando con pocos pasos, ¿sí? Hay que tratar de movilizarlo, ¿para qué? Para que su sistema respiratorio no acumule moco, eso también es muy importante, así que hay que saber ocultarlo, ¿sí? Darle una dieta rica en fibra y equilibrada, favorecer mucho la digestión y la absorción, ¿sí? Hay que darle también alimentación para que no tenga constipación, porque una de las cosas que pasan es mucha inmovilidad, lo que se llama el litio paralítico, lo que provoca una disminución en la motilidad intestinal, entonces hay que darle un tipo de alimentación rico en fibras, y obviamente que hay que tener cuidado para evitar las úlceras por presión, ¿sí? Las úlceras por presión son un cuco dentro de este síndrome de inmovilidad, porque lo pueden complicar absolutamente todo, ¿sí? Lo pueden complicar absolutamente todo, chicos, y ¿por qué? Porque quizás estemos yendo bien dentro de lo que es la evolución del paciente, aparece una úlcera por presión, una úlcera por decúbito, se infecta, ¿sí? Se debilita, se deshidrata, es todo un tema las úlceras por presión. Sí, hay que hacer cambios posturales, hay que mirarlo al paciente, las zonas de apoyo, que son las zonas óseas, ¿sí? Que están mucho tiempo de apoyo, sacros, talones, codos, ¿sí? La parte del omóplato, las caderas, hay que movilizar, hay que mirar, cuando esté enrojecida esa zona, obviamente hay que poner cremas hidratantes, ¿sí? Hay que hacer masajes, hay que en lo posible tener esos colchones inflables, ¿no? Que hacen esta movilización así para que no esté contenido. Antiescaras. Antiescaras, claro, exacto. Así que eso es muy importante porque se puede venir todo abajo, ¿sí? Y muchas veces ustedes, los enfermeros, son los que están en el día a día y ven estas cosas que a veces no ven los familiares ni ven ni ve el médico mismo. Así que es muy importante manejar esta inmovilidad de los adultos mayores. Este es un gran síndrome, ¿sí? Que trae aparejado muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo creo que el Zoom graba como 40 minutos nada más, así que tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Tenemos un poquito más de tiempo, 15 minutos más para desarrollar la clase, ¿sí? El otro día hablamos un poco de, esperen que voy a mirar un poquito, de la presentación atípica de las enfermedades de los adultos mayores, y quería agregar un poquito más algo, ¿sí? Bien.
Le voy a dar una serie de ejemplos, ¿sí? De cómo se presentan algunas patologías en el adulto mayor. Ojo, hoy vamos a desarrollar este síndrome inmobiliario, ¿sí? Porque los otros son muy importantes, ¿sí? Empezamos con estos síndromes de geriatría. Hoy hablamos entonces del síndrome de inmovilidad. ¿Y qué quiero que sepan? Quiero que sepan las causas, qué tipo de inmovilidad hay, relativa, absoluta, cuáles son las consecuencias y cuáles son los cuidados de enfermería que hay que tener. Con que ustedes me sepan eso, yo estoy conforme, ¿sí? Bien. No quiero avanzar en otra patología sin antes no avanzar más en lo que el otro día estuvimos hablando con respecto a las enfermedades en geriatría y las variables que afectan su presentación, que eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Acuérdense que eran las comorbilidades, las insuficiencias orgánicas múltiples, los polimedicamentos también alteran mucho la presentación de patologías, porque a veces tapan muchas veces los signos y los síntomas y se hace muy difícil el diagnóstico, ¿sí? De una patología. Acuérdense que un síntoma puede tener causas múltiples, así como muchas enfermedades pueden presentarse con una sola sintomatología, como por ejemplo fatiga o anorexia. Un adulto mayor que tenga fatiga o anorexia, no sabemos qué puede tener, porque puede tener muchísimas patologías, pero comenzar así, ¿sí? Su triste carrera de enfermedad, por decirlo así, ¿sí? Con una fatiga o con una anorexia, con una debilidad, con una deshidratación. Entonces, esa es una de las características que tiene el adulto mayor, y que los síntomas, acuérdense que pueden presentarse en esferas alejadas a el aparato del sistema que esté afectado, ¿sí? Por ejemplo, una neumonía, como le decía el otro día, se presenta con disminución del estado funcional, con deterioro del estado mental, con incontinencia, por ejemplo, nada que ver con infección urinaria y con ningún síntoma respiratorio, por ejemplo, ¿sí? Y sin embargo estar cursando una neumonía, incubando una brutal neumonía y no dar ningún tipo de sintomatología respiratoria. ¿Sí? Así que hay que abrir un poco, en este sentido los ojos, digamos, ¿sí? Bueno, les voy a contar algunas de otras de las patologías que aparecen. Por ejemplo, ¿sí? La cardiopatía isquémica en el anciano, ¿sí? La cardiopatía isquémica en el anciano a veces es indolora, ¿sí? ¿Qué quiere decir cardiopatía isquémica? Que es que le falta, es cuando una parte del corazón queda sin alimentación, ¿no es cierto? Es como que es el comienzo de un infarto, digamos, ¿sí? Las cardiopatías isquémicas. A veces es indolora, ¿sí? A veces, por ejemplo, una diabetes puede ser causa de un infarto indoloro, o sea, un paciente diabético puede presentar una cardiopatía isquémica y no sentirla, ¿sí? Por ejemplo, presentar una patología cardíaca con dolor abdominal y no con dolores en la zona cardíaca ni en la zona del brazo izquierdo, sino presentar un dolor abdominal, presentar debilidad, presentar, por ejemplo, vómitos, ¿sí? Y estoy cursando con una cardiopatía isquémica, o sea, un preinfarto, ¿sí? Confusión, falta de aire, ¿sí? Entonces, esas suelen ser formas atípicas de presentación de una cardiopatía isquémica, pero típicas o comunes en pacientes mayores de 85 años, ¿se entiende? Por eso le cuento que son síntomas alejados, generalmente, signos o síntomas alejados al órgano o al aparato que esté afectado. Entonces, hay que saber mirar bien. ¿Cuáles son las complicaciones? Y insuficiencia cardíaca, generalmente las complicaciones es llegar al infarto, generalmente porque no está muy clara la sintomatología y porque, por ejemplo, su esposa, sus hijos no le van a llevar al cardiólogo, ¿sí? Cuando tenga un dolor abdominal.
¿Se entiende? Entonces, para eso, a veces, si generalmente la enfermería está cerca del paciente, tienen que sospechar de eso, digamos, ¿sí? Porque por un dolor abdominal, por una falta de aire, o por un vómito, no le llevan generalmente al cardiólogo, al adulto mayor, ¿se entiende? ¿Sí? No presenta ningún tipo de sintomatología cardíaca, y esté cursando con un preinfarto que le puede llevar un shock, o un infarto o un miocardio, que es lo peor, ¿sí? Bien, generalmente las enfermedades cardíacas, cuando se hacen auscultaciones, por ejemplo, hay soplos, generalmente hay soplos cardíacos y no son patológicos, ¿sí? Entonces, por ahí también eso puede marear un poco el diagnóstico. Hay soplos cardíacos y no son patológicos, sino a veces son comunes en determinadas. Otra cosa, la hipertensión arterial se diagnostica en exceso a veces una hipertensión arterial por la rigidez de las arterias que tienen los adultos mayores, ¿sí? Entonces, a veces es una pseudohipertensión y no es una hipertensión real, ¿se entiende? Como ellos tienen muy rígidas las paredes arteriales, marca que es una presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Esa es la presión arterial. Como estos pacientes tienen paredes muy, cursan con mucha estenosis, o sea, mucha rigidez de pared, generalmente pueden marcar un 10, un 20 milímetros de mercurio más de lo que normalmente es, o sea, que presentan a veces una pseudohipertensión, y no tienen que ver con una hipertensión patológica, sino que tienen que ver con esa rigidez que tienen sus arterias, digamos, ¿sí? Muy bien. Hay una maniobra que se llama de Osler, que descarta la patología hipertensiva en este caso, ¿sí? Por ejemplo, el aparato respiratorio, un asma bronquial que es típico. ¿Qué es típico un asma bronquial en cualquier persona? La sibilancia, ¿no es cierto? ¿No? Eso es típico de un asma bronquial, pues ellos no tienen, por ejemplo, sibilancia, ¿sí? Los pitos o los pitos sibilantes, como le dicen también, no tienen. Generalmente, ¿cómo se presenta un asma en un adulto mayor? Con tos, una tos episódica, o con una disnea, con una falta de aire paroxística nocturna que se llama, pero no con sibilancias. Entonces, por ahí el médico no puede pensar que es un asma, ¿no? Por eso la geriatría o la gerontología es toda una especialidad dentro de la medicina, ¿no? Muy bien. Los tromboembolismos pulmonares, acuérdense que es eso, que son trombos que viajan en el torrente sanguíneo y se pueden enclavar en una arteria pulmonar y provocar como si fuera un accidente cerebrovascular, pero en el pulmón, ¿sí? Los el tromboembolismo pulmonar normalmente en cualquier persona que le pase eso, le provoca disnea, o sea, falta de aire y aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, ¿no es cierto? Bueno, o broncoespasmo o fiebre. A ellos no le provoca eso, ¿sí? No le provoca eso. Entonces, a veces se hace muy, muy difícil saber que es muy tardío a veces estos síntomas de disnea, de falta de aire, y entonces se hace muy, muy difícil el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Bueno, chicos, me parece que no, nos quedan unos minutitos todavía, vamos a seguir. El aparato digestivo, a ver cómo se presenta irregularmente, digamos. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se presentan Sí, profe. patologías del aparato digestivo? Por ejemplo, en el aparato digestivo el paciente geriátrico se presentan patologías de menor gravedad debido a que su peritoneo, ¿sí? Que es esa membrana que recubre el abdomen, no tiene tanta sensibilidad, ¿sí? Entonces a veces, por ejemplo, tiene una menor percepción del dolor abdominal, ¿sí? Entonces se dificulta mucho esto también el diagnóstico, y también es muy imprecisa la localización del dolor, ¿sí? Justamente porque ellos tienen muy poca sensibilidad o percepción
por esta cuestión del peritoneo menor, hay una menor irritación del peritoneo. Las personas más jóvenes, nos pasa cualquier cosa y ya sentimos un dolor irritante, un dolor en el estómago cuando hay algo que está mal, en cambio de ellos no se dificulta un poco esta percepción, digamos, ¿sí? Bien, otra cosa, bueno, por ejemplo, un reflujo esofágico, ¿sí? O una esofagitis, generalmente pasa en ellos, no se presenta con ningún síntoma digestivo, sino con dolor torácico, por ejemplo, ¿sí? Se presenta con un síntoma respiratorio y no con un síntoma digestivo, ¿sí? Entonces, es otra cosa. Y se presenta con dolor abdominal y nada con el esófago, por ejemplo, obstrucción o esas cosas. Bueno, chicos, ya me están echando más o menos acá. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a subir esto al aula, ¿sí? Y la próxima vamos a seguir con la presentación atípica de las enfermedades en los adultos mayores y vamos a comenzar con valoración geriátrica integral. Y hasta ahí va a ser los temas para el examen parcial, que también después les voy a pasar un Word con todos los temas que vamos a dar y vamos a hacer ese simulacro y demás, ¿sí? Si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a cortar aquí porque me están echando de la universidad, chicos. Bueno. Listo, Bueno, profe. Les voy a tomar la asistencia de los que tengo. Encina Victoria, Fátima Cáceres, Ferreira Gladys, Cañete Natalia, Romina Presente. Ignacia, Alejandra Gutiérrez, Burgos Nadia, Julieta Aquino, Herbes. Presente. Bien, Aguirre Erika, Roa Patricia, Fernández Gabriela, Salazar Andrea, Presente. y Acevedo Mario, y ¿a alguien no nombré? Yo, profe. Yo, López Micaela. Perfecto. yo, profe, Acosta. Acosta, Yelen, sí. Yelen. Ya nombré. Bueno. Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos. Sí. A través del aula, ¿sí? Bueno, profe. Hasta luego. Bueno, profe, chao.